Bienvenidos a este podcast Huellas de Amor con Giovanna. El día de hoy tengo un invitado que ni yo misma me creo posible que estoy haciendo esta entrevista porque hoy voy a entrevistar a mi papá. Ya les voy a contar de su nombre. A él lo único que le dije es que quería hacerle una entrevista, que estas entrevistas son con el motivo de dejar huellas de amor. Y él no tiene idea el tipo de preguntas que le voy a hacer, pero gracias por haberte abierto, por querer compartir preguntas que ayuden tanto a su vida, que me ayuden a mi vida y que con las enseñanzas de estas preguntas podamos impactar tu vida. Y si sabes de personas que se sientan relacionadas con historias que vamos a contar, pues comparte este video para que más personas aprendan y reciban de la sanación interior, de sentir las huellas de amor. Así que, querido papi, bienvenido a este podcast de tu hija, Giovanna. Ok, a la orden. Para los que no saben, pues preséntate, cómo te llamas. Bueno, mi nombre es Giovanni Espinosa, soy ecuatoriano, vivo aquí en Nueva York ya para 19 años. En mayo cumplo 19 años de haber, ya de radicar aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Ok. Entonces, así que lo puedes seguir en redes sociales con Giovanni 1953 en Instagram. Tiene videos en YouTube porque es un experto tocando la batería. No sé si por allá ven la batería de fondo, porque le encanta. Estamos utilizando el estudio de mi hermano aquí, así que venimos a hacer esta hermosa entrevista. Entonces empiezo con las preguntas, papi. Ok, Relajado, así las entrevistas. No, no, no. suelte, Esto es. suelte. Esto no es tan formal, es solo más para que tú empieces como a abrirte, ¿no? A ver, para que la gente te conozca, si nos vamos a la etapa cuando tú eras niño, ¿ok? Ujú. ¿Cuál es la primer memoria que en este momento tienes? ¿Una memoria bonita? ¿Cuál es la primera imagen que te viene a la mente de algo bonito que viviste en tu infancia y de qué edad te recuerdas? Bueno, desde que tengo uso de razón, lo que me trae a la memoria es lo que viví, algo que me ha gustado toda la vida, la música. Desde muy niño escuchaba música a través de la radio. Cuando yo vivía en un pueblo allá en Ecuador y la costumbre era en las fiestas religiosas, en otras fechas fechas de aniversario de parroquialización siempre llevaban las tradicionales bandas de pueblo y, y me llamaba, como me gustaba la música, me llamaba mucho la atención, entonces para mí me llenaba de mucha alegría cuando llegaban, qué sé yo, 12 15 personas que integraban esa banda y mi mamá, por darme gusto a mí, y era parte de lo que colaboraban en el pueblo, ella les daba la comida, ¿no? Ujú. Los 2, 3 días que ellos pernoctaban allá en el pueblo para la celebración de la fiesta religiosa, ¿no? Ajá. ¿Qué edad tenías ahí? Pienso yo que unos 6 años, recuerdo. Y cuando ya llegaban a tu casa y comían la comida de tu mami, ¿qué hacías tú cuando ellos entraban? ¿Cómo te sentías? Bueno, me llenaba de alegría ver cómo llegaban con los instrumentos, cómo ellos se hospedaban en el convento Oh, wow. que estaba junto a la iglesia de ahí de la parroquia. Ujú. Entonces veía cómo afinaban los instrumentos y eso me llamaba mucho la atención y me animaba, me gustaba porque yo desde muy niño, como repito, pues me incliné a la música que inclusive utilizaba las ollas, las tapas de las ollas para hacer música, ¿no? Ujú. Entonces eso me animaba la presencia de ellos y
Y después, cuando ya se terminaban las fiestas, yo quería imitarlos, ¿no? Entonces, como todos éramos familia ya en el pueblo, Ujú. con mis primos, siempre nos reuníamos y yo trataba de improvisar instrumentos. Ajá, Por ejemplo, mi papá sembraba mucho calabaza, no sé cómo le llaman acá, ajá, el pumpkin le llaman acá. algo Ujú. así. Entonces eso cuando se secaba, se le sacaba todo el contenido de ese, De la de calabaza. la calabaza, todas las pepas, las semillas, Ajá, se le sacaba. sí. Entonces yo hacía instrumentos como saxofones, como trompetas, o sea, para imitar a la banda, ¿no? Wow. Y cuando te acuerdas como de esa imagen, imaginándote que tenías esos 6 años, ¿qué te imaginabas o qué soñabas ser de grande? Así, imaginándote eso. Bueno, siempre mi inclinación era el estudiar música, Ok. irme a un conservatorio, pero lamentablemente era muy distante. Los únicos lugares donde existían los conservatorios era Quito, Ujú. era La muy distante, capital. la capital, ¿no? Ujú. Yo estaba a 600 kilómetros Wow. en ese tiempo que las carreteras eran Claro, y ni muy transporte de carro rudimentarias. privado, nada. No, pues nada de eso. Ujú. El transporte eran buses que se hacían hasta 20 horas para llegar a Quito. Ujú. Entonces, no pienses tanto en el hombre de hoy, sino estamos imaginando como que si ese niño de 6 años es a quien le estoy haciendo las preguntas. Ujú. Ese niño de 6 años, ¿qué se imaginó que iba a lograr? ¿Quién se imaginó que se iba a convertir? Soñando, no pensando en imposible, sino Bueno, soñando. mi sueño era el aprender algún instrumento, Ok, pero el instrumento que yo nací con eso fue la percusión, ok. ¿no? Entonces yo utilizaba las ollas, las tapas, botellas, y Ujú. con los tenedores le daba el ritmo, ¿no? De Ujú. acuerdo a la ¿Y, música de esa y qué época. sentía ese niño de 6 años mientras tocaba? ¿Qué pasaba dentro de él? Bueno, sentía mucha alegría, Ok. ¿no? Porque, como se dice, llevaba en la sangre la música. Ujú. Y Y cuando eso, recibías ¿recibías halagos o aplausos o palabras bonitas de cómo tocabas o era algo más solo tuyo? bueno, mis tíos, mis primos, mis tíos sobre todo, se sorprendían la habilidad que yo tenía, ¿no? Ujú, Entonces ellos se reían, ¿no? ujú. Decían, el- a otros también les fastidiaba por la bulla, Claro, de todo. porque yo quería imitar lo que hacía la banda, ¿no? Por Claro, claro. ejemplo, en la parte religiosa ellos siempre 5 de la mañana se levantaban a el A tocar. albazo que se llamaba, ¿no? Ok. Entonces igual yo a las 5 de la mañana también me Oh levantaba. my God. Entonces Se les imaginan. hacía bulla ahí en la casa, ¿no? Y toditos enojados, se imagino. Claro, me imagino Pero que tú lo se hacías con la fastidiaban. intención de sentirte que formabas parte de eso. No, Claro, claro, o sea, yo quería imitarlos, no quería ujú. imitarlos. Y volviendo a ese niño de 6 años, si yo le hiciera esta pregunta otra vez al niño, repito, no al adulto, ¿qué pensaba ese niño que hubiera logrado ser? ¿En qué se habría convertido ese niño? Bueno, yo pienso que ese sueño que tuve en parte se me hizo realidad Ok. en el futuro, ¿no? Tenía 14 años Ujú. y precisamente esa agrupación, esa banda de músicos que iban siempre allá a mi pueblo, eh, había la persona que tocaba la percusión, no pudo acompañarle. Ujú. Entonces fueron a verme a mí porque ellos siempre me Claro, veían tenías el gusto, ¿no? que yo me gustaba la música, ¿no? Ujú. Entonces para mí fue algo muy emocionante que se me cumplió ya parte de mi sueño. Wow. Y toqué porque ya era en otra ciudad más Ajá. poblada, ¿no?
eh, y le llamó mucho la atención de, qué sé yo, de 14 años que tenía. Claro, claro. Eh, era raro que a esa edad ya toque un Que instrumento, un seas niño, ¿no? ágil, claro, Claro. claro, un adolescente. Entonces íbamos ahí a a un partido de fútbol, ahí a la cancha, al estadio ahí del pueblo, de la ciudad, ¿está? Ujú. Y todo el mundo se, se, me Como que te rodeaba hacía un círculo, como que y me hacían un círculo, como ¿no? popular te Claro, hiciste. Wow. para, para, para verme, ¿no? O sea, Y, te hablo, y a yo ese 67. ahora preguntándole a ese joven de 14 años, ¿siente ese joven que su autoestima, su mundo sociable como que mejoró al tener como Claro, pues ese recibimiento? yo sentí una gran satisfacción de que de acuerdo a las limitaciones de tipo económico, Claro, claro. sin embargo, tuve acceso Ujú, a, a cumplir con ese sueño, ¿no? ujú, Porque lógicamente los mismos dueños de esta banda tenían los instrumentos, ¿no? Yo ujú. no tenía simplemente. Y lo más emocionante también fue que había un reconocimiento económico. Oh, wow. Como ellos cobraban por los 2, 3 días y el momento que nos hacían el pago, igual me pagaban en partes iguales para los Fue en 13 esos 14 integrantes. lugares las primeras veces que recibiste pago de algo? ¿Era la primera vez que alguien te pagaba por algo que hacías o ya habías recibido otra clase de pagos antes? Bueno, antes, por la actividad mismo de mi padre, él tenía eh, unas extensiones de caña de azúcar. Ok, Entonces él fabricaba, destilaba el aguardiente, ok. que lo vendían en la localidad o a veces lo vendían en otras provincias. Pero nunca habías tenido como una remuneración de algo que realmente te gustaba. Esa era la primera vez. Claro, de lo que hacía. Lo otro era Ujú. que Como mi una papá obligación, simplemente ¿no? no, nosotros cumplíamos ayudándole a él en las tareas, ¿no? Ujú. ¿Y qué hiciste? ¿Te recuerdas qué hiciste con ese primer pago de algo que realmente te gustaba? Eh, recuerdo que ahí en la misma fiesta iban los bingos, las quinas, como le llamaban allá, Ujú, y que sorteaban cantidad de vajillas, muchas cosas, ¿no? ujú. Licuadoras. Y, y mi sorpresa fue que la tabla que yo compré salió la premiada. Ok. Entonces me dieron una vajilla, creo, de 24 piezas con una cerámica con unos Ujú. distintivos muy hermosos y fue algo muy grande llegar donde mi mamá y llegar con ese cartón de una vajilla completa, O porque sea, antes en otras no tenía palabras, mucho acceso a eso. eres consciente que gracias a hacer lo que más te gustaba, Claro, lograste hacer sentir a tu mamá, sobre todo en la cocina, porque era lo que más se dedicaba a claro, ella, ¿no? claro. O sea, ¿qué sentías? Emocionante, o sea, darle la sorpresa con una caja completa de vajilla. ¿Y qué dijo Era ella? difícil el que la puedan comprar por las limitaciones Claro. que se vivía en ese tiempo, ¿Y ¿no? ella qué dijo? ¿Cómo reaccionó? No, emocionada porque era una vajilla muy hermosa de porcelana, ¿no? Y, y mira, qué coincidencia que justo la taza con la que hoy estoy Mira, justo tomando está mi café, mamá ahí. aquí está Ajá, ella, qué sí, increíble, sin pensarlo, así mira. es, Ella formó parte de esta entrevista así es, también. ella no está. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. Ella es tu mamá. Ajá, ¿Cómo se llama? Tarsila Espinosa. Ella, de los talentos, de las virtudes que ella tenía como tu madre, que tiene, porque aunque está en el cielo, sigue en espíritu viva, ¿de qué manera ella marcó a tu vida? Bueno, muy cariñosa, nos daba mucho amor, ¿Qué? Cariñosa, ¿qué más? cocinaba delicioso. Bueno, en la cocina, ¿y qué más? A veces mi padre tenía
tenía que movilizarse de ahí de la parroquia a unos lugares más alejados, donde él tenía mucha madera. Y yo me iba y sí, me faltaba a la escuela por seguirla, era muy apegado a mi mamá. Ujú. Entonces eso a mí hasta ahora me impacta ese clima tan agradable, estar en el campo. Ok, muy bien. Entonces vas creciendo, va pasando el tiempo, ya nos cuentas un poquito como esos dotes de tu adolescencia. Viene tu etapa en la que te conviertes en un adulto y te vas a otra ciudad a vivir, ¿verdad? Ujú. Cuando eliges, ¿tú tuviste la libertad de elegir mudarte o era más una obligación cuando decidiste salir del pueblo? Bueno, eran las circunstancias. ¿Pero era Mis algo que tú hermanos, querías hacerlo o sentiste más una obligación de no, hacerlo? más bien eran mis hermanos mayores que se preocupaban. Por ejemplo, yo ahí en el pueblo estuve hasta quinto grado. Ok. En sexto grado él dijo, no, quiero que vengas a otra escuela donde había mejores profesores y todo, en Portobelo. ¿Qué habrías querido tú si dependía de tu decisión? Bueno, yo me dejaba llevar por lo que mi papá decidía y mis Ok, hermanos mayores, ¿no? ok. Entonces yo sabía que ellos lo hacían Por tu por mi bien, superación, ¿no? ¿no? Ujú. Por mi superación Ok. y claro, lógicamente ya después, cuando ya terminé el colegio, ya ahí ya fui tomando mis propias decisiones en Claro, escoger exacto. la Carrera. carrera universitaria, Ujú. bueno, y tantas cosas que pasaron Exacto. en esa época, porque a veces uno no cree que ha tomado la mejor decisión, pero a veces no sale así, ¿no? Porque Ujú. me he equivocado, ¿no? Me he Claro. equivocado, tal vez. Yo tuve vocación para una carrera X y tomé otra porque yo recuerdo cuando iba a ingresar a la universidad me gustaba economía, estudiar economía. Ujú. Y, pero al mismo tiempo me salió un trabajo en Quito, Ujú. en el Ministerio de Finanzas. Y yo hice el preuniversitario y viene el decano de la Facultad de Economía, dice lamentablemente, ya no van a haber horarios de trabajo porque habían los horarios para los estudiantes que trabajaban, Ujú. que le daban iban a clases de 7 a 9 y de 5 a 8, o sea, lo que me permitían de que puedan llegar pasado a las 9 de la mañana al trabajo y así Mm. mismo a las 5 Flexibilidad. salir Ok. más temprano para ir a la universidad, ¿no? Entonces los horarios cambiaron totalmente. Y tenía que dejar de trabajar Mm. para estudiar Economía. economía y hasta cierto punto me sentí frustrado porque no lo pude hacer y Ujú. tampoco podía dejarlo el trabajo, Oh, claro. ¿Y ¿no? qué elegiste? ¿Qué pasó entonces? Bueno, salí de ahí, ya no continué y me quedé unos 5 años solo en el trabajo porque Ok. el trabajo tenía que salir a provincias, a todo el país a hacer trabajos. Ok. Entonces me dediqué solo a eso y después cuando renuncié a los 5 años, ahí ingresé a la Facultad de Ciencias Administrativas, pero tuve que renunciar porque así mismo no había, los primeros 2 años no había cómo trabajar. Ujú. Y bueno, y culminé mi carrera en administración, ¿no? Ujú. Entonces me dices que eliges irte como a esa otra ciudad, al inicio más como velaron por tus decisiones buscando lo mejor para ti, me dices, ¿no? Para tu superación. Y Claro, viene ese obstáculo de que tú querías la vocación de economía y por circunstancias tuviste que elegir la vocación de de administración de administración de empresas. empresas. Ujú. ¿Qué te llamaba la atención de la vocación de economía? ¿Por qué economía? Porque me gustaban en primer lugar los números, ¿no? Ok, Me gustaba la contabilidad ok. y también los problemas sociales, ¿no? Ok. Ahí te interrumpo porque existen muchas clases de trabajos que salen de una carrera de economista, Mm. pero cuando tú tenías esa vocación de esa carrera, ¿hacia qué tipo de trabajo específico tu corazón te pedía ir?
¿Hacer qué? Porque dices que, o sea, lo estás nombrando hacia el trabajo social. ¿Qué te imaginas? Imagínate que te hubieras graduado de economista. Ujú. ¿Cuál habría sido el tipo de trabajo ideal que te hubiera gustado formar parte? Me gustaba mucho, en ese tiempo existía en el Ministerio de Finanzas, ¿no? Como yo ya trabajé en eso, Ujú. existía la Dirección Nacional de Fiscalización. Ok. Para personas que no conocen de estos temas, en palabras como simples, ¿cuál sería tu desempeño principal? ¿Qué significa trabajar de eso? Eran los fiscalizadores que iban a las empresas, los fiscalizadores eran los encargados de revisar la contabilidad, que Ujú. por obligación tenían que llevarlo ¿Y por qué te llamaba para tanto la que, atención hacer para que no eso? haya evasión de impuestos, por ejemplo, ¿Y por ¿no? qué era para ti importante que se Porque enfoquen? me gustaba la contabilidad, ¿no? Me Ujú, gustaba eh, hacer la revisión si realmente no había evasión de impuestos, ¿no? Porque ujú, siempre se hablaba de que muchos empresas, empresarios llevaban la doble contabilidad ujú, para poder evadir impuestos, ¿no es ujú. cierto? Bueno, hasta ahora Claro, existe existe en eso, ¿no? muchos lugares. Ajá. Pero lógicamente ha cambiado mucho Claro, ya claro. la parte Entonces de... esa parte es lo que te Ahora, llamaba la atención. la otra también era allá hay la Contraloría General del Estado, ¿no? Por Ujú, ejemplo, que, que se hace exámenes especiales a las entidades públicas, ¿no? ujú, Eso me gustaba a mí también, ¿no? ujú, Y, y bueno, lamentablemente no tuve la oportunidad porque como administrador también hubiera podido ingresar, pero no se dio la oportunidad, repito, de ujú, poder ingresar a este tipo de trabajo en la Contraloría, ¿no? ujú. Ok. Pero siempre estaba ligado, pero ya después se fueron abriendo otros campos que me gustaba, como yo decía, la parte social, la parte de recursos humanos, ¿no? Ujú, Me gustaba mucho y alguna vez estuve en uno de los ministerios como director de recursos humanos, jefe de personal. ujú, Entonces ahí había muchas actividades que hacer, ¿no? Hacer todo lo que es clasificación, valoración de puestos. ujú. Habían técnicas para poder el ascenso de ese empleado sea algo justo, ¿no? De acuerdo a sus... Ahí es lo que quiero llevar, porque lo que noto es que independientemente del tipo de profesión que elijas, noto que el patrón común de todos es que había dentro de ti un gran deseo de hacer justicia, Ujú, ya sea la justicia hacia los empleados, la justicia de así cobrar es. impuestos hacia la sociedad. ¿Qué crees que dentro de ti había ese deseo como esa necesidad de que hagan, o sea, hacer justicia, como que hagan las cosas correctas? ¿Por qué crees que es tan importante para ti eso? Bueno, porque no veía bien el que un empleado de carrera, ¿no? Ujú, De varios años, simplemente sea reemplazado por otro nuevo, eh, simplemente por palanqueos políticos, ¿no? ujú. Porque lamentablemente Porque es eso se ha dado. injusticia. Claro, porque Claro, eso para se ti ha es dado, ¿no? Simplemente exacto. llegan sin cumplir los requisitos, ¿no? Ujú. Ujú, Entonces, me llama la atención esto que me dices, porque a pesar de que eres mi papá y lógicamente te conozco, pero nunca me había caído en cuenta que para ti es tan importante el hacer justicia, ujú. como el velar por los intereses, ya sea de una sociedad, ya sea de una persona, ya sea de una empresa. Y ahora entiendo por qué para ti es tan importante. Por ejemplo, te escucho muchas veces hablar de que cuando ves que un gobierno está mostrándose corrupto, cuando ves que en una religión se están aprovechando, noto que en ti hay frustración porque quieres velar por Claro. la verdad, por los Eso. intereses, y eso como que te enoja. Pero ¿qué crees tú? O sea, ¿por qué crees que, porque todos nuestras decisiones y quiénes somos y lo que nos gusta hacer, Dios lo pone dentro de nosotros? Ujú. ¿Por qué crees que Dios permitió en tu vida que haya tanto deseo hacia esa justicia?
¿O qué hizo que el velar por esa justicia sea tan importante para tu vida? Bueno, siempre Dios, estábamos en el vientre materno de nuestras madres, ya Él nos conocía, ¿no? Ujú, Él siempre ha estado llamándonos, ¿no es cierto?, a la conversión, ¿no? ujú, Un poco retomando, regresando a mi parte de mi infancia, ujú. también algo que me gustó fue la parte de la religiosidad, Ok, sobre todo porque tenía como espejo lo católicos que eran mis padres, mis ok. abuelos, ¿no? Y todo el pueblo, ¿no? Entonces a mí me encantaba cuando llegaba el sacerdote parroquial, ¿no es cierto? Yo iba a recibirlo y había una casa del convento que se llama, donde ellos se hospedaban, el sacerdote, o venían con dos o más religiosos, dos religiosas. Ujú, Entonces ellos veían en mí eso y por casi toda mi niñez ellos me escogieron como acólito, sacristán se ujú. llamaba, ¿no? Como el que ayuda en las misas, ¿no? A los sacerdotes. Acolitar, sí, ¿no? Exacto. Y a veces yo ya, y la misa se estaba pasando de hora y yo tenía exámenes, Mm. ¿no? Y Dios me ayudaba tanto como que me decía, tranquilo, y yo llegaba a dar un poco atrasado, la profesora o el profesor me permitía, ya me daba las preguntas y era el primero que terminaba en entregar el examen, pero me venía a la memoria, porque lógicamente había Estudiar. estudiado, me preparaba, ¿no? Pero, o sea, cuando haces las cosas consultando con la voluntad de Dios, todo te sale bien, ¿no? Ujú. Pero, lógicamente, en el camino uno, ya de la niñez, de la pubertad, la adolescencia, hay otras cosas que el mundo te va un poco, hace más ruido, ¿no es cierto? No, Claro, no, no, distracciones. ciertas distracciones, entonces se va opacando esa situación que uno vivió, ¿no? Ujú. Pero sin En embargo, qué nunca edad? yo nunca he dejado. Entonces, dijiste que hubo una pequeña distracción o un pequeño alejamiento. ¿En qué edad sentiste que regresaste a esa conexión que sentías de niño? Esa conexión Bueno, yo espiritual. no fue un retiro total, ¿no? Claro. Porque yo siempre, Ujú. siempre S- no dejaba de ir a la Claro. misa Pero dominical, algo más ¿no? profundo, o sea, ¿cuándo retomaste algo más profundo tal como lo vivías en tu niñez? Bueno, fue ya, qué sé yo, a los 50 años de edad, ¿no? Sí me dio la oportunidad también hace, qué sé yo, como hace 10 años exactamente. Yo culminé, tuve la oportunidad de estudiar aquí en Nueva York, en el Instituto San Mateo. Estudiamos, estudié 4 años, espiritualidad cristiana y teología, ¿no? Ujú, Entonces eso me ayudó mucho, ¿no? Mucho a cómo leer las Sagradas Escrituras, la Biblia, ujú, cómo hacerle un mejor discernimiento, interpretar, ujú. porque no es tan fácil literalmente Exacto. leerla, sino irle desmenuzando y entendiéndole, ¿no? Ujú, Cómo quienes escribieron las Sagradas Escrituras, ¿no? ujú. Entonces, retomando también un poquito lo que hablábamos hace un momento de cómo de ese hacer justicia, de cómo eso que a ti Ujú. te gustaba hacer, cuando ya te casas, ¿verdad? Para los que no saben, él y mi mamá se conocieron en una fiesta y a los 3 meses de conocidos eligieron casarse. ¿Han casados cuántos Eh, años? 40 años cumplimos 40 años de recién nomás casados. en enero. Entonces, cuando ya decides casarte y pasan los años, eh, tú siempre pensaste en formar una familia? ¿Siempre quisiste eso como un sueño? Sí, lógicamente, eso era mi ilusión, el tener, que Dios me dé los hijos, ¿no? Que es Ujú, parte de,
que consolida ese amor, ¿no es cierto? Y antes de que Esa nazcan tus comprensión. hijos y que siquiera te imagines cómo llegasen a ser físicamente y de personalidad, ese joven de, ¿cuántos años tenías? ¿30 años cuando te casaste? ¿O 29 años? 29 años. Ese joven de Casi 29 30. años, ¿qué quería conseguir como padre? ¿Cuál era tu sueño de ser? O sea, tú querías ser un padre, pero ¿qué era eso que tú querías llegar a ser Bueno, como padre, desde el punto de vista de padre? tener mis hijos, ¿no es cierto? O sea, eh, y, y volcarle toda la responsabilidad como padre para el cuidado de mis 3 hijos. Y una pregunta que siempre hago a las personas, pero nunca te la he hecho, es, ¿por qué tú crees que Dios te eligió a ti como papá de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que solo tú tienes como hombre que nosotros necesitábamos para crecer? Que ningún otro hombre Bueno, habría siempre, podido siempre darnos. Dios tiene un plan, ¿no? Pero ¿qué Para crees tú que es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que nosotros necesitábamos? ¿Qué es lo que te hizo convertirte a ti como padre de nosotros? el momento mismo que tuve la oportunidad de conocer a quien es mi esposa, ¿no es cierto? Se fue concretando ese plan, ¿no? Y sabía que era un plan porque siempre uno venía tomado de la mano del Señor, ¿no? Ujú, Por ejemplo, yo siempre iba a una ciudad que en la provincia de Loja había una parroquia del Cisne, ujú, y había la Virgen, la Chorona, que le ujú, llamaban, la Virgen del Cisne. ujú, Entonces todos los años yo visitábamos en mayo o en agosto, eran las fiestas, ujú, y que iba mucha gente de todo el país. ujú, Entonces era emocionante ir allá a velarle, a orarle ujú, a nuestra madre, ¿no? Que es la ujú, madre de nuestro Señor Jesucristo. ujú, Y ha sido mi costumbre siempre poner en oración todos ujú, los pasos que he ido dando, ¿no? Y le ujú. doy gracias a Dios que tengo una linda familia, ¿no? Que nos llevamos muy bien. Pero, por Y, ejemplo, ¿cuál cualidad se te viene a la mente tuya que tú dices, esta cualidad que yo tengo, sé que me ayudó para ser padre de Giovanna, de Paola y bueno, de Daniel? yo fui una persona muy humilde, ¿no? Ujú, O sea, siempre me involucré por hacer el bien con muchas personas, ¿no? ujú, Sobre todo con las más necesitadas, ujú. ¿no es cierto? Sí. Que vivían una pobreza, pero dentro de la misma familia, ¿no? Entonces yo siempre, ya luego que tenía ya mis ingresos, que trabajaba, me gustaba compartir, iba donde mi abuelita que todavía vivía, le dejaba un dinerito, unas tías, siempre, siempre. Allá en el pueblo yo siempre regresaba a hacer actividades de tipo religioso, así lo que a mí me gustó de niño, que formé parte de esa banda de músicas. Luego yo la retomé ya cuando tuve acceso de regresar nuevamente a mi pueblo, ¿no? Mm, Tuve la oportunidad de servir y organizábamos las fiestas. Entonces a mí me tenía una satisfacción total de ver la gente que se le ayudaba. ujú, Yo nunca había pensado, pero muchas gentes me agradecían que la que ponía el puestito un saloncito de comida, decía gracias, gracias a usted, me decían. Mire, yo he podido construir mi casa porque llegaba mucha gente, entonces ujú, comían ahí y ya les quedaba un ingreso, ¿no? ujú, Y muchas cosas, pues. ujú. O sea, tú Sería largo enumerar todo tantas actividades que yo en el hice por... servicio de la ayuda al prójimo, o sea, como que dentro de ti siempre ha Siempre habido me, ese deseo del siempre servicio al me prójimo. incliné porque como yo viví también una etapa de que sabía lo que era La la, carencia. la carencia, sabía las limitaciones, Ujú, entonces yo no quería que esa persona sufra
tal vez Ujú, lo que se sufrió, ¿no? Porque en esos tiempos era duro, ¿no? En mi ujú, pueblo no había luz, no había carreteros, ujú. eh, el agua venían entubada nomás de las quebradas cercanas, que, bueno, no habían todos los servicios básicos, Claro. ¿no? Como vivimos ahora, ¿no? Ujú, Pero eso a mí nunca me sintió menos, ni claro. simplemente me trae lindos recuerdos de esa época, Entonces, ¿no? mira cómo ligando todo lo que nos has contado, como para hacer una recapitulación y así vamos terminando. Llegas a decir, voy a hacer una recapitulación y si te llega algo más que quieras compartir, nos dices. Pero dices que Mm, eras un niño de 6 años, que le mm, encantaba la música así. y que tenías el talento de la alegría y el talento de la percusión. Y que para ti te diste cuenta que era tan bonito lograr tocar música y te diste cuenta que de ese trabajo de tocar música pudiste hasta ganarte un premio y llevarle a tu mamá que con tanto cariño, con esa buena que en la cocina, esa Ah, mujer de la que tanto te apegabas, lograste entregarle un regalo. Y cómo bonito, yo podría decir aquí que en ese regalo que de las 24 piezas de cerámica que le diste, yo puedo decir que ahí nació tu primera satisfacción de lo que se siente entregar a quien no tiene. Y así creo es. que ver esa alegría fue lo que impartió en ti ese deseo de no quiero tan solo hacerlo con mi mamá, sino quiero seguir entregando esta No, clase de sentir a más personas, ¿no? aparte, en la misma, en el mismo crecimiento mío y la oportunidad que Dios me puso en el camino de trabajo, Ujú, y no solo de trabajo en una oficina pública que trabajaba, o una ujú, empresa privada, sí, sino en las actividades mismas, porque de acuerdo a la actividad que tenía mi padre, él decía, bueno, cada cual, eh, él destilaba mucho aguardiente, entonces sí, cogíamos con un primo y nos íbamos a ciudades, a Loja, ahí mismo en Saruma, todo, y vendíamos el aguardiente porque lo usaban para muchas cosas, ¿no? Aparte claro, que la gente tomaba, ¿no? claro. Eh, Indirectamente también como que estaba dañando la salud, pero esa era la actividad, no había que, Era su único recurso era económico, ¿no? Del momento. un producto, el único ingreso Ujú, que había para. ujú. Y lógicamente entonces eso también a mí me hacía ver de que tenía que llevar una actividad paralela a mis estudios, vendiendo eso, comercializando Pero con ese el fin de producto. ayudar, ¿no? Claro. Ujú, Y de hecho, yo ayudaba a algunas de mis hermanas de pronto, estaba bien mal de salud, alguna de ellas sin mencionar nombres, ¿no? claro, claro. Y yo, todo el dinero que traía de la venta de eso, que tal vez yo le hubiera dado uso para mis golosinas, como decimos, Ujú, cualquier cosa, y yo le decía, no, a ver, dame la receta, yo voy y te la compro, ¿no? ujú, A veces mis padres no tenían, ujú. entonces le, les ayudaba así, ¿no? Y mira cómo todo se liga, porque de ahí nace tu deseo de entregar dinero, de ahí es donde nace tu deseo de estudiar la vocación de economía. Claro. O sea, no es tanto porque quiero suplir, sino porque quiero sentir el deseo de Claro, servir. claro. Entonces, mira cómo Dios pasa el tiempo y te va moldeando y te va poniendo en situaciones donde puedas hacer esa justicia, donde puedas entregar a esas personas. Y O hoy sea, que llegas a ser padre y que crecemos, yo he visto en todos los años que yo tengo de vida y que vivo con ustedes, o sea, ver cómo ustedes constantemente han sido generosos y se han desvinculado de sus propias pertenencias con tal de así ayudar a es, todos, ¿no? nos Entonces, gusta ser muy generosos, ¿no? eh, ¿por qué crees que eso es tan, o sea, no sé si sería esa la pregunta, pero eh, ¿cuál crees que es el legado o la huella de amor que tú dejas al utilizar la generosidad que Dios te dio como talento? ¿Qué legado dejas a raíz de tu generosidad? ¿Qué crees Bueno, que ocurre? yo pienso que he dejado un legado, Ujú, ¿no? He dejado un legado
primero para mis hijos, ¿no? Porque desde pequeños que ustedes fueron, siempre veían bien en mí el que tenga ese carácter de generosidad, ¿no? Ujú, Luego, en muchas gentes me lo comentaban, ¿no? Gracias a usted, a ti, hemos logrado hacer eso. Y me acuerdo cuando teníamos una empleada, eh, siempre me decía, del sueldo de ella decía que le, le adelante, o sea, una parte del sueldo porque estaba construyendo una casita, porque ella vivía en unas condiciones muy precarias, ¿no? Con techo de hoja de caña, muy. ujú, Y le dije, no hay problema, yo le voy a adelantar, le voy a ir adelantando. Y ella iba comprando ladrillo, arena, inclusive un maestro que teníamos que siempre nos hacía trabajos en la casa o en la actividad que tenía de trabajo, yo se lo mandaba para que le ayuden. ujú, Entonces, yo le pagaba, pero él también no le cobraba, ¿no? La ujú, mano de obra. ujú, Y cuando a poco tiempo vi que le hizo su casa, o sea, ujú, algo racional ya ujú. sus dos Con paredes baños, normales, o sea, sí, exacto. de cemento y todo Ujú, eso. Entonces cuando llegaba, dice, pero entonces yo le pagábamos el mensual y no me va a descontar, no se preocupe, después arreglamos después. ujú, Yo nunca le cobré, o sea, ujú, entonces la señora hasta ahora, yo sé que ella se acuerda, ¿no? ujú. Y, sí, y así, muchas cosas que Qué bonito, porque de cierta se manera, hizo. como cada una de estas historias que tú nos estás contando, también para ti mismo te ayuda a entender que no es que te dio la gana de hacer eso, sino que naciste con eso Claro. y las carreras o cosas oportunidades que no se te dieron, es como tú mismo lo explicaste, no es porque te vino la mala suerte, sino porque no Ujú. necesitabas nada más. Inclusive lo que hoy Dios te permite que vivas es porque es lo que realmente necesitas, no Claro. necesitas nada más, porque al final el único fin que Dios busca en ti es seguir siendo generoso en Así cualquier es. trabajo, con cualquier vocación, con cualquier persona. Para personas que nos estén viendo y que no sé, estén quizás cerca a tu edad, a cumplir 70 años, sean jóvenes o sean de tu edad, ¿cuál es el mensaje que les quisieras dar que no sé, que tú sientes que la vida te ha enseñado a ti? Bueno, mi mensaje está dirigido para todas las personas que es bueno el de lo poco que tengamos, ¿no es cierto? No de lo que nos sobra, sino de lo que contamos nosotros Ujú, para nuestro sustento del día a día. Participar también con el más necesitado, no cuesta nada. Yo, por ejemplo, el trabajo que yo realizo aquí con mis compañeros veo que no llevan comida. Entonces yo veo eso y al siguiente día a mí me gusta cocinar también, ¿no? Preparar ujú. mis Y plátanos, prepara riquísima ¿no? comida. Y entonces yo hago algo más y les doy a 3, 4 personas ahí que estamos comiendo. Dije, les traje esto para que se sirvan, ¿no? Por ejemplo, Ujú, el plátano que hago con ujú, huevo y queso, entonces yo les participo. Y así veo que si tengo unos 2 panes, le doy un pan, el otro sándwich le doy a la señora que trabaja conmigo, que no ha ujú. llevado, ¿no? O sea, dar... A mí no me importa Ujú. que ella, que sea por vagancia, no veo eso. El problema, yo lo estoy palpando de que no tiene, que veo que Que está comer en sentada, el entonces le digo, momento. mire, yo tengo aquí, Ujú. ¿no? Y así, y Qué bonito siempre, mensaje. O siempre. sea, tú dices que nos Entonces, enfoquemos en lo o poco. sea, en lo poco, o sea, no, como dice las ofrendas, ¿no?
Solamente hay un pasaje, ¿no es cierto?, en uno de los evangelios que, que la viejita, la viuda fue de lo que tenía ella, dio la ofrenda. Ujú, En cambio, otros era de lo que les sobraba, ¿no es cierto?, de lo que les sobraba. mm, Entonces, mi mensaje hoy día estaría ligado en ese sentido, ¿no? De que se haga caridad, que seamos generosos y que un poco lleguemos a la mente, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Porque está tan convulsionado, se ha perdido todo lo que es la ética, todo lo que es urbanidad, los principios ujú, de honestidad. No la creen que el que es más vivo para obtener dineros así indebidamente. ¿Cómo andan los países ujú, contaminados por la droga? ujú. Entonces quieren obtener el dinero con la vida más fácil, ¿no? Sin el mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, ojalá las nuevas generaciones irles concientizando para que haya un cambio, porque desde ahí se puede hacer una revolución verdadera, desde el cambio de conciencias. Estamos a tiempo de que, hacia allá diría mi mensaje, a concientizar a la gente de que cuando se hace un buen trabajo, así sea poco que gana, como que Dios hace que eso le Mm. dure más. Qué lindo mensaje a todas las personas que nos han visto. Si esta historia les llama la atención, si se sienten identificados, si sienten que ustedes también en lo poco pueden hacer la diferencia, darnos cuenta de eso y así no dejamos nunca de dejar huellas de amor en el mundo. Gracias, papi, por esta hermosa Bueno, entrevista. Te agradezco mucho. bueno, Honro tu estamos a la vida. orden. Honro tu vida, le doy gracias a Dios por haberte elegido como padre, porque sé que lo que has dicho es la realidad. La generosidad ha sido lo que a mí me ha marcado mucho para inclusive hacer lo que hago hoy. Y yo hoy no estaría haciendo esto si Dios no me había entregado un padre como tú. Y por eso honro tu vida, te amo, te quiero. Estoy muy orgullosa de tenerte como padre en todas las extensiones de las palabras y sé que esto va a ayudar a muchas personas a que también ellos sientan que en el amor verdadero podemos cambiar el mundo. Así que bendiciones a todos, compartan esto con más personas y Con hablamos. gusto. Chao. Gracias.